Bienvenidos una vez más a una deslumbrante aventura por el mundo natural. ¿Alguna vez han imaginado lo que sucede cuando un río decide librar una batalla contra una montaña durante millones de años? El resultado no es una historia de destrucción, sino de creación. Una obra de arte geológica tallada con la paciencia del tiempo y la fuerza del agua. Hoy viajamos al corazón de una de estas obras maestras, una espectacular cicatriz de esmeralda y marfil grabada en la superficie de Francia. Nos adentramos en las gargantas del Verdon. Ninguna descripción posible le hace justicia a su belleza. Es un cañón tan profundo que podría albergar rascacielos, con paredes de roca caliza que se elevan casi verticalmente hacia el cielo. Y en el fondo, serpenteando como una vena de vida líquida, un río de un color tan irreal que desafía la lógica. Un turquesa tan intenso que parece sacado de la imaginación de un gran pintor. En los próximos minutos, vamos a desentrañar los secretos geológicos, biológicos e hidrológicos que hacen de este lugar uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. ¿Cómo se formó esta gigantesca fisura? ¿Cuál es el secreto detrás del increíble color de sus aguas? ¿Y qué formas de vida han logrado prosperar en este mundo vertical y desafiante? Prepárense para un viaje a las profundidades del tiempo y la roca. Nuestra historia no comienza con un río, sino con un mar. Hace unos 250 millones de años, gran parte de lo que hoy es Europa estaba sumergida bajo las cálidas y poco profundas aguas del mar de Tetis. Durante millones y millones de años, los fondos de este mar se convirtieron en un cementerio de vida microscópica. Corales, conchas y esqueletos de incontables criaturas marinas se acumularon capa sobre capa, compactándose lentamente bajo su propio peso. Este proceso dio origen a depósitos masivos de lo que hoy conocemos como roca caliza, una roca sedimentaria rica en carbonato de calcio. Luego, hace unos 60 millones de años, el mundo se estremeció. Comenzó una danza geológica de proporciones épicas. La placa tectónica africana inició su imparable colisión con la placa euroasiática. Esta inmensa presión comenzó a plegar y levantar el lecho marino, como si una mano gigante estuviera esculpiendo una escultura. Las capas de roca caliza, que una vez descansaron tranquilamente bajo el agua, fueron empujadas hacia arriba, formando mesetas y, finalmente, dando origen a las majestuosas cadenas montañosas de los Alpes. El escenario estaba listo, la roca estaba en su lugar, elevada a cientos de metros de altura. Solo faltaba el toque de color, y entonces, entró en escena el río Verdon. Al principio, era solo un arroyo modesto que fluía sobre la nueva meseta de piedra caliza. Pero el agua, por mansa que parezca, es el agente de erosión más persistente y poderoso de la naturaleza. Armada con el tiempo y la gravedad, comenzó su trabajo. La roca caliza, aunque sólida, es relativamente blanda y soluble en agua, especialmente en agua que contiene dióxido de carbono disuelto. Durante los últimos 2 millones de años, coincidiendo con las edades de hielo, el caudal del río Verdon aumentó drásticamente. Alimentado por el deshielo de los glaciares alpinos, el río se convirtió en un torrente furioso. Con una fuerza inmensa, arrastraba arena, grava y rocas, usándolas como herramientas de corte para lijar, raspar y perforar la meseta de caliza. El río no se limitó a fluir sobre la superficie. Encontró grietas y fallas en la roca, se infiltró en ellas, las ensanchó desde adentro y socavó las estructuras, provocando derrumbes que aceleraron aún más el proceso de excavación. Milímetro a milímetro, siglo tras siglo, el río Verdon se abrió paso, tallando el cañón que vemos hoy, una garganta de más de 25 kilómetros de largo y, en algunos puntos, con una profundidad de 700 metros. Es un monumento al poder implacable del agua y a la inmensidad del tiempo geológico. Ahora, hablemos de esa característica que cautiva a todos los que la ven, el asombroso color del agua. ¿Por qué es tan intensamente turquesa? La respuesta es una maravillosa combinación de geología y física de la luz. Recuerden que el río fluye a través de cientos de metros de roca caliza. La misma erosión que cavó el cañón sigue ocurriendo hoy, aunque a un ritmo mucho menor. El agua disuelve y arrastra consigo partículas microscópicas de carbonato de calcio, creando lo que se conoce como harina de roca o harina glaciar. Estas partículas son tan increíblemente finas que no se hunden rápidamente, sino que permanecen suspendidas en el agua. Y aquí es donde ocurre la magia de la luz. Cuando la luz del sol penetra en el río,
Estas micropartículas de caliza actúan como millones de diminutos espejos. Dispersan la luz de una manera muy particular, reflejando predominantemente las longitudes de onda verde y azul del espectro de luz, mientras absorben las demás. Además, en estas aguas ricas en minerales prosperan ciertos tipos de algas microscópicas que también contribuyen a los tonos verdosos. El resultado de esta interacción entre los minerales en suspensión y la vida microscópica es este color vibrante y lechoso que parece casi artificial. No es contaminación ni ningún aditivo extraño. Es la firma química del propio cañón, una prueba líquida de la roca a través de la cual viaja el río. Un paisaje tan extremo y vertical podría parecer inhóspito, pero la vida siempre prospera. Las gargantas del Verdon son un ecosistema único, un santuario para especies perfectamente adaptadas a la vida en el precipicio. Elevando la vista hacia los acantilados, es posible que veamos a los verdaderos reyes de este dominio aéreo, los buitres leonados. Con una envergadura que puede superar los 2,5 metros, estas majestuosas aves rapaces son una parte crucial del ecosistema. A mediados del siglo XX, casi habían desaparecido de la región, pero gracias a un exitoso programa de reintroducción, sus siluetas vuelven a ser una vista común. Los buitres leonados son planeadores expertos. Aprovechan las corrientes térmicas de aire cálido que ascienden por las paredes del cañón calentadas por el sol. Con un mínimo esfuerzo, pueden pasar horas en el aire, patrullando su vasto territorio en busca de carroña. Son el equipo de limpieza de la naturaleza, eliminando los restos de otros animales y previniendo la propagación de enfermedades. Su presencia es un indicador de un ecosistema sano y equilibrado. Pero no toda la vida transcurre en el aire. Si observan con atención las cornisas y salientes rocosos, quizás puedan distinguir a un atleta de la montaña, el rebeco o gamuza. Este ágil pariente de las cabras es un maestro de la escalada. Sus pezuñas son una maravilla de la adaptación evolutiva. Tienen bordes duros y afilados que les permiten agarrarse a las más pequeñas fisuras de la roca, y almohadillas centrales blandas y gomosas que actúan como ventosas, proporcionando un agarre increíble en superficies lisas o heladas. Ver a un rebeco moverse con total confianza por una pared casi vertical es presenciar la perfección del diseño natural. El propio río también bulle de vida. Sus aguas frescas y bien oxigenadas son el hogar de varias especies de peces, como la trucha fario, que se esconde en las pozas más profundas y desafía las corrientes rápidas. Y en las laderas y bosques que coronan el cañón, la fauna es aún más diversa, con presencia de jabalíes, ciervos y una enorme variedad de aves e insectos. La flora del Verdon es igualmente increíble. En las grietas de la roca caliza, donde apenas parece haber tierra, crecen plantas resilientes como el enebro, el boj y diversas flores silvestres que añaden toques de color a la paleta de grises y ocres de la roca. Cada planta está adaptada para sobrevivir con poca agua y aferrarse a la vida en las condiciones más precarias. Así, las gargantas del Verdon se nos revelan no como una simple formación rocosa, sino como un sistema vivo, dinámico e interconectado. Desde el buitre que planea en las alturas, utilizando las corrientes generadas por la propia estructura del cañón, hasta la más pequeña planta que hunde sus raíces en una fisura de la roca, cada elemento está intrínsecamente ligado a los demás. Es un recordatorio de que, en la naturaleza, nada existe de forma aislada. La próxima vez que vean un río, por pequeño que sea, recuerden el potencial que yace en su corriente. Con el tiempo suficiente, podría partir montañas para crear una de las maravillas naturales más espectaculares de la Tierra. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del Verdon. Si te ha gustado este nuevo nos dirigimos hoy al Parque Nacional Banff, en Alberta, para conocer un lago que es mundialmente famoso por una característica que parece casi sobrenatural. Un color turquesa tan vibrante y luminoso que parece irradiar luz desde sus profundidades. Custodiado por una muralla de 10 picos afilados y cubiertos de glaciares, el lago Moraine es la definición misma de un paraíso alpino. Acompáñenos a sumergirnos, no solo en sus aguas, sino en su historia geológica. Vamos a desentrañar los secretos de la joya turquesa de Canadá y a descubrir que, detrás de la magia, hay una ciencia aún más maravillosa. La primera pregunta que asalta a cualquiera que contempla el lago Moraine es sobre su asombroso color. No es azul, no es verde,
Es una tonalidad de turquesa lechoso tan saturada que parece retocada digitalmente. La verdad es que ningún filtro podría replicar la complejidad de este fenómeno, cuya explicación no reside en la química del agua, sino en la física de la luz y en el trabajo incesante de sus verdaderos creadores, los glaciares. El agua del lago Moraine proviene directamente del deshielo de los glaciares que se aferran a las cumbres circundantes, como el glaciar Benchemna. A medida que estos ríos de hielo se deslizan lentamente por la montaña, su inmenso peso y la fricción de las rocas atrapadas en su base actúan como un papel de lija de dimensiones titánicas. Este proceso, conocido como abrasión glacial, pulveriza la roca madre de las montañas, moliéndola hasta convertirla en un polvo finísimo, casi impalpable. Este polvo, conocido técnicamente como limo glacial o, más poéticamente, harina de roca, es tan ligero que, en lugar de hundirse rápidamente, queda suspendido en la columna de agua del lago. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando la luz del sol penetra en el lago, interactúa con estas partículas minerales en suspensión. Las partículas absorben la mayoría de las longitudes de onda del espectro de luz, pero son especialmente eficientes reflejando y dispersando las longitudes de onda azules y verdes. Esta luz reflejada es la que llega a nuestros ojos, dándonos la percepción de ese color turquesa tan característico. Este fenómeno es también dinámico. El color del lago Moraine no es estático durante todo el año. Alcanza su máxima intensidad a finales de junio y durante el mes de julio. Esto se debe a que, con el aumento de las temperaturas, el deshielo de los glaciares está en su apogeo, lo que significa que un mayor volumen de agua cargada con harina de roca fresca fluye hacia el lago. A medida que avanza la temporada y el deshielo disminuye, las partículas comienzan a asentarse lentamente en el fondo, y el color del lago puede volverse de un azul más profundo y transparente. Así que el color no es un pigmento, sino el resultado de un lago vivo, repintándose a sí mismo cada día con el polvo de las montañas. Ahora que entendemos el color, debemos preguntarnos por la existencia misma del lago. ¿Por qué hay un lago aquí, perfectamente contenido en este punto del valle? La respuesta está en su propio nombre, lago Moraine. En geología, una morrena es el nombre que se le da a la acumulación de rocas, grava y sedimentos que un glaciar transporta y deposita. Debemos imaginar el final de la última edad de hielo, hace unos 10.000 años. El glaciar que ocupaba el Valle de los 10 Picos, un inmenso río de hielo, comenzó a retroceder debido al calentamiento del clima. En su lento retroceso, actuó como una cinta transportadora geológica, empujando y arrastrando una cantidad monumental de escombros rocosos. Esta cresta es una morrena terminal y actuó, y sigue actuando, como una presa natural. El agua del deshielo de los glaciares que aún quedaban en las cumbres comenzó a acumularse detrás de esta barrera, inundando el fondo del valle y creando la cuenca que hoy conocemos como el lago Moraine. Lo más maravilloso es que el punto de vista más famoso para fotografiar el lago, conocido como The Rock Pile o el montículo de rocas, no es una colina cualquiera. Es, literalmente, la cima de esta morrena. Cada visitante que sube por ese corto sendero para obtener la vista icónica está, de hecho, caminando sobre la presa natural construida por un glaciar hace milenios. Es un testimonio tangible y accesible del poder de los glaciares. El lago es la joya, pero las montañas que lo rodean son la corona. El Valle de los 10 Picos es uno de los paisajes montañosos más impresionantes del mundo. No son montañas suaves y redondeadas, son cumbres afiladas, casi violentas, que se disparan hacia el cielo con paredes verticales y crestas dentadas. Su arquitectura nos cuenta otra historia de poder geológico. Las montañas rocosas de Canadá son, geológicamente hablando, relativamente jóvenes. Se formaron por la colosal colisión de placas tectónicas que comenzó hace unos 75 millones de años. Esta compresión plegó y empujó hacia arriba antiguas capas de roca sedimentaria que se habían formado en el fondo de un mar prehistórico. Si nos fijamos bien en las paredes de las montañas, a menudo podemos ver estas capas, como las páginas de un libro de historia geológica.
Sin embargo, fue la acción de los glaciares de la Edad de Hielo la que les dio su forma actual tan dramática. A diferencia de la erosión fluvial, que tiende a crear valles en forma de V, los masivos glaciares alpinos tallaron valles en forma de U y excavaron circos en las laderas de las montañas. A medida que los glaciares avanzaban, arrancaban rocas de las paredes del valle en un proceso llamado arranque glacial, dejando atrás paredes casi verticales. Pero la escultura no ha terminado. La gelifracción o cuña de hielo mantiene estas cumbres afiladas. El agua del deshielo se filtra en las grietas de las rocas. Por la noche, o durante el invierno, esta agua se congela. Al congelarse, el agua se expande aproximadamente un 9% en volumen, ejerciendo una presión inmensa sobre la roca circundante, actuando como una cuña que lentamente ensancha la grieta. Tras innumerables ciclos de congelación y descongelación, la roca finalmente se fractura y cae. Este proceso es el responsable de los conos de derrubios que vemos en la base de muchas de las montañas y es lo que evita que los picos se redondeen y se suavicen con el tiempo, manteniendo su aspecto juvenil y agreste. En un entorno tan dominado por la roca y el hielo, podría parecer que la vida lucha por encontrar un lugar. Sin embargo, el ecosistema del lago Moraine es un ejemplo asombroso de resiliencia y adaptación. La vida aquí está gobernada por la altitud y un corto verano. El bosque que rodea el lago está dominado por coníferas increíblemente resistentes, como el abeto subalpino y el pino contorta. Pero quizás el árbol más emblemático es el alerce subalpino. A diferencia de la mayoría de las coníferas, el alerce es un árbol de hoja caduca. En otoño, sus agujas, en lugar de permanecer verdes, se transforman en un espectacular color dorado antes de caer, creando un contraste mágico con el turquesa del lago y el blanco de la primera nieve. Este entorno es también un hábitat crucial para una fauna icónica. El oso grizzly deambula por estas laderas, un omnívoro perfectamente adaptado que aprovecha el corto verano para alimentarse de bayas, raíces y pequeños mamíferos. Su presencia es tan vital para el ecosistema que a menudo se implementan restricciones de acceso al área para protegerlos durante las temporadas clave de alimentación. Y en los campos de rocas y morrenas vive uno de los supervivientes más maravillosos, la pica. Este pequeño mamífero, pariente de los conejos, no hiberna. Para sobrevivir a los largos y brutales inviernos, pasa todo el verano recolectando frenéticamente flores y hierbas. Amontona estos vegetales en pilas de heno bajo las rocas, que luego se secan y le sirven de alimento durante los meses en que todo está cubierto de nieve. La pica es la prueba viviente de que, para sobrevivir en este paraíso extremo, se necesita una estrategia ingeniosa. El lago Moraine se revela ante nosotros no como una simple imagen, sino como un laboratorio natural dinámico. Es el resultado de una sinfonía de fuerzas. La tectónica de placas que levantó las montañas, los glaciares que las esculpieron y construyeron la presa que contiene el lago, y la harina de roca que, como un pigmento celestial, le da su color inolvidable. Gracias por acompañar. En el corazón de la península de los Balcanes, en la región sur de Bosnia y Herzegovina, la naturaleza ha esculpido una de sus obras maestras más espectaculares. Lejos de las costas y las altas montañas, un río de nombre Trevisat decide poner fin a su tranquilo recorrido de una manera abrupta y maravillosa. Se abre en un abanico líquido de pura energía, dando origen a un anfiteatro natural de cascadas, la cascada Kravica. A primera vista, el espectáculo es impresionante. No se trata de una única caída de agua, sino de un semicírculo de más de 120 metros de ancho, desde donde una veintena de cascadas se precipitan al unísono desde una altura de 28 metros. El resultado es una sinfonía acuática, un estruendo constante que llena el aire y una bruma perpetua que humedece la exuberante vegetación circundante. Pero más allá de su imponente belleza, Kravica es un laboratorio geológico en pleno funcionamiento y un santuario de vida que palpita al ritmo del agua. Para entender el origen de este monumento natural, debemos viajar en el tiempo y sumergirnos en la geología de la región. La clave de todo reside en la composición del agua del río Trevisat. Este río atraviesa un terreno kárstico,
un paisaje modelado por la disolución de rocas solubles como la caliza. A su paso, el agua se enriquece enormemente con carbonato de calcio disuelto. Cuando el río llega al borde del acantilado en Kravica, el agua se agita violentamente. Esta turbulencia, combinada con la acción de las plantas acuáticas y el contacto con el aire, provoca un cambio químico fundamental. El dióxido de carbono se libera del agua, lo que hace que el carbonato de calcio ya no pueda permanecer disuelto. Entonces, se precipita, se deposita sobre la vegetación, las rocas y el propio lecho del río en forma de una roca porosa y ligera conocida como travertino. Este proceso, repetido incansablemente durante milenios, es el que ha construido la propia presa natural sobre la que cae el agua. Kravica no es una cascada que erosiona la roca, sino una cascada que la crea. Cada gota de agua que cae es una pequeña contribuyente, una obrera en una construcción geológica que nunca cesa. Las formaciones de travertino, con sus texturas caprichosas y sus cortinas de musgo, son el testimonio tangible de este fenómeno de deposición constante. Es un proceso tan activo que la forma misma de las cascadas está en un estado de cambio perpetuo, aunque a una escala de tiempo que escapa a nuestra percepción humana. Esta fábrica de roca no es un proceso puramente químico e inerte. A nivel microscópico, la superficie del travertino es un bullicioso ecosistema de cianobacterias, diatomeas y otras algas que forman una biopelícula resbaladiza. Estos microorganismos son participantes activos en la construcción. A través de la fotosíntesis, consumen el dióxido de carbono disuelto en el agua que los rodea, alterando aún más el equilibrio químico local y acelerando la precipitación del carbonato de calcio. En esencia, la roca crece sobre un andamio viviente, con cada capa de mineral atrapando y fosilizando estas comunidades microscópicas, que a su vez preparan la superficie para la siguiente capa de deposición. El río Trevisat es, en sí mismo, una rareza hidrológica. Se trata de un río que desaparece y reaparece a lo largo de su curso, un comportamiento típico de los sistemas kársticos. Fluye bajo tierra en varios tramos, filtrándose a través de la roca porosa, para emerger más adelante con un nuevo nombre, hasta 9 veces a lo largo de sus 51 kilómetros de longitud. Kravica es una de sus manifestaciones más gloriosas y visibles, un punto donde el río decide mostrar todo su esplendor antes de volver, quizás, a esconderse en las profundidades de la tierra. El espectáculo de Kravica es, además, un drama en 2 actos, dictado por el pulso de las estaciones. Durante la primavera, tras el deshielo y las lluvias invernales, el caudal del río Trevisat alcanza su máximo apogeo. En esta época, las cascadas individuales se fusionan en una cortina de agua atronadora y violenta. La fuerza es tal que la bruma lo inunda todo y el acceso a la base de las cataratas se vuelve una empresa arriesgada. El sonido es ensordecedor, una demostración del poder bruto de la naturaleza. El lago en la base de la cascada se agita, turbulento y oscuro, reflejando la intensidad del momento. Luego, con la llegada del verano, el escenario se transforma por completo. El caudal del río disminuye drásticamente, revelando la verdadera estructura del anfiteatro. La cortina de agua se divide en múltiples chorros y velos plateados que caen con elegancia hacia la piscina inferior. El lago, ahora en calma, adquiere un hipnótico color esmeralda y turquesa, una transparencia que invita a explorar sus profundidades. Es en este momento cuando la cascada revela su cara más amable, permitiendo a los seres vivos acercarse y disfrutar de sus aguas. La temperatura del agua, que se mantiene fresca incluso en los días más calurosos del verano, ofrece un alivio perfecto frente al calor estival. Este entorno único, moldeado por el agua y la roca, es también un refugio para una biodiversidad sorprendente. El bosque que rodea el anfiteatro de Kravica es un ecosistema ribereño vibrante. Árboles como los chopos, los sauces y los higos hunden sus raíces en las húmedas orillas, proporcionando sombra y cobijo a una gran variedad de animales. Sus hojas caídas y la materia orgánica que arrastra el río alimentan una compleja red trófica que comienza en el agua. Las aguas cristalinas del Trevisat, ricas en oxígeno gracias a la constante agitación de las cascadas, son el hogar de diversas especies de peces. Entre ellas destaca la trucha de arroyo, un pez que requiere aguas frías y limpias para prosperar, y cuya presencia es un indicador biológico de la excelente calidad del ecosistema. Junto a ellas,
nadan otros peces de río adaptados a estas corrientes. El constante rocío de las cascadas crea un microclima único en las paredes de travertino. Sobre esta roca viva crece una gruesa capa de musgos, helechos y otras plantas que toleran la humedad extrema. Estas alfombras vegetales no solo añaden una intensa tonalidad verde al paisaje, sino que juegan un papel crucial en el proceso de formación del travertino, actuando como una especie de andamio sobre el que se deposita el carbonato de calcio. En el aire, el revoloteo es constante. La zona es un paraíso para las aves que dependen de los ecosistemas acuáticos. No es raro observar al martín pescador, una flecha azul y naranja, zambulléndose a gran velocidad para capturar un pez desprevenido. También se pueden avistar lavanderas cascadeñas, que corretean por las rocas en busca de insectos, y mirlos acuáticos, capaces de bucear y caminar por el lecho del río para alimentarse. Y por supuesto, el mundo de los insectos explota en una diversidad abrumadora. Las libélulas y los caballitos del diablo, con sus cuerpos iridiscentes, patrullan la superficie del agua. Efímeras y tricópteros, en sus fases larvarias acuáticas, son una fuente de alimento fundamental para los peces y las aves. La existencia de estas especies, muy sensibles a la contaminación, subraya una vez más la pureza del entorno de Kravica. El lago que se forma en la base de las cascadas, con una profundidad que varía a lo largo de su extensión, alberga su propio conjunto de vida. Anfibios como las ranas encuentran en sus orillas el lugar perfecto para desovar, y sus renacuajos se desarrollan en las aguas más someras y protegidas. Pequeños crustáceos y moluscos se esconden entre las piedras del fondo, completando este intrincado puzzle de interacciones biológicas. Kravica es, en esencia, un sistema dinámico y autosuficiente. El agua no solo esculpe el paisaje, sino que transporta los nutrientes. La roca que se forma proporciona el sustrato para nuevas plantas. Las plantas ofrecen refugio y alimento a los animales. Y los animales, con su ciclo de vida y muerte, devuelven la materia orgánica al sistema. Es un ciclo perfecto, un equilibrio delicado que ha persistido a lo largo de los siglos. El fenómeno de Kravica no es un evento aislado, sino una ventana a la inmensa y compleja red subterránea de agua que define al Karst dinárico, una de las áreas kársticas más extensas del mundo. La salud de esta cascada está intrínsecamente ligada a la salud de todo el acuífero subterráneo que la alimenta. La pureza de sus aguas y la constancia de su flujo dependen de procesos que ocurren a kilómetros de distancia, en las profundidades de la tierra, donde el agua se filtra. ¿Alguna vez has visto una montaña que parece demasiado perfecta? Una forma tan simétrica y elegante que casi parece haber sido dibujada por un artista. En el sur de Chile, en la región de los lagos, se alza una de esas maravillas. Un cono de libro de texto, cubierto por un manto blanco y perpetuo que se recorta contra el azul profundo de su entorno. Hablamos del volcán Osorno, pero no te dejes engañar por su belleza serena. Esa forma perfecta no es una casualidad y esa tranquilidad es, en realidad, una pausa. El Osorno no es solo una montaña, es un motor geológico, un arquitecto de paisajes con una historia escrita en fuego, roca fundida y hielo milenario. Es un lugar donde dos de las fuerzas más opuestas de la naturaleza chocan en un espectáculo constante. Si te quedas conmigo en los próximos minutos, no volverás a ver una montaña de la misma manera. Vamos a desarmar esta montaña pieza por pieza. Descubriremos cómo su violento nacimiento dio forma a un paraíso, por qué su cumbre está cubierta de hielo y cómo, incluso en su quietud, sigue modelando el mundo a su alrededor. Nuestra historia comienza hace unos 200.000 años. En este mismo lugar no existía el cono que vemos hoy. En su lugar, se erigía otro volcán, un ancestro llamado La Picada. Pero la Tierra es un lugar dinámico. Tras un colapso masivo de esta antigua estructura, un nuevo centro de erupción nació de sus cenizas. Y así, comenzó la construcción del Osorno. Pero ¿cómo consiguió esa forma cónica tan espectacular? La respuesta está en su clasificación. El Osorno es lo que los geólogos llaman un estratovolcán. Imagínalo como una impresora 3D geológica funcionando durante milenios. En lugar de plástico, utiliza dos materiales principales, lava y piroclastos. Los piroclastos son fragmentos de roca,
ceniza y escoria expulsados violentamente. Durante una erupción, el volcán lanza estos materiales al aire, que caen y se asientan en sus flancos. Luego, flujos de lava, más densos y pegajosos, descienden por las mismas laderas, actuando como un pegamento que une las capas de ceniza. Capa sobre capa, erupción tras erupción, esta alternancia entre material fragmentado y lava fluida construyó, con una precisión asombrosa, el cono de 2.652 metros de altura que admiramos hoy. La composición de esa lava es clave para entender su comportamiento. Las lavas de los hornos son principalmente basálticas y andesíticas. Esto puede sonar técnico, pero piénsalo así. Son lavas de una viscosidad intermedia. No son tan líquidas como para extenderse en capas delgadas y planas, ni tan espesas como para formar un domo que se tapone a sí mismo. Esta consistencia, justo a la mitad, es la receta perfecta para construir pendientes pronunciadas y estables, contribuyendo de manera crucial a su silueta cónica y majestuosa. El Osorno no es una reliquia del pasado, es un volcán activo. Desde el siglo XVI, se han registrado al menos 11 erupciones, la última de ellas en 1869. Imagina la escena: columnas de ceniza oscureciendo el cielo por días, y ríos de lava basáltica y andesítica abriéndose paso por sus laderas. Estas lavas, al ser relativamente fluidas, podían viajar grandes distancias, y aquí es donde el Osorno pasa de ser un constructor de sí mismo a un escultor de paisajes. Aquí viene uno de los datos más asombrosos sobre este volcán. ¿Ves esos lagos gigantescos que lo rodean, como el lago Llanquihue, el segundo más grande de Chile, o el increíble lago Todos los Santos con sus aguas color esmeralda? No están ahí por casualidad. El Osorno es, en gran parte, su arquitecto. Hace miles de años, durante sus periodos más activos, gigantescos flujos de lava descendieron por los valles. Estos ríos de roca fundida actuaron como presas naturales, bloqueando el drenaje de antiguos ríos y valles glaciares. El agua se acumuló detrás de estas barreras de lava y, con el tiempo, formó los espectaculares lagos que hoy son el corazón de este paisaje. ¿Te das cuenta? Cada vez que alguien navega por esos lagos, en realidad está flotando sobre una cuenca cuya existencia fue definida por el poder de fuego del volcán. Un acto de aparente destrucción que dio origen a un ecosistema acuático lleno de vida. Pero la historia del Osorno se vuelve aún más maravillosa cuando miras hacia su cumbre. Allí, desafiando el calor latente que yace bajo la superficie, reside un casquete de hielo. Bienvenidos a la gran paradoja del Osorno, un gigante de fuego y hielo. A esa altitud, las temperaturas son lo suficientemente bajas durante todo el año como para que la nieve que cae no se derrita por completo en verano, compactándose y transformándose en hielo glaciar. Estos glaciares no son solo un adorno estético. Son una reserva de agua dulce vital que, al derretirse lentamente, alimenta los ríos y esteros de la región, sosteniendo los frondosos bosques que crecen en las laderas más bajas. Y aquí va otro dato increíble. La interacción entre este hielo y el calor del volcán crea un peligro latente conocido como LAR. Si una erupción ocurriera hoy, el calor derretiría violentamente parte del glaciar. Esa enorme cantidad de agua se mezclaría con la ceniza y los escombros volcánicos, formando un flujo de lodo denso y destructivo, un verdadero río de concreto líquido capaz de bajar a velocidades de hasta 100 km por hora, arrasando todo a su paso. Es un recordatorio constante del poder dual que reside en esta montaña. Pero la vida es increíblemente resiliente. En los campos de lava más antiguos, donde uno pensaría que nada puede crecer, la vida se abre paso. Primero llegan los líquenes, organismos pioneros capaces de colonizar la roca desnuda. Descomponen lentamente la superficie, creando una finísima capa de suelo. Luego vienen los musgos, y con el tiempo, plantas más complejas. Este proceso de colonización es tan lento que en algunos flujos de lava de hace 150 años, la vegetación apenas está comenzando a establecerse.
Es como ver el nacimiento de un ecosistema en cámara ultralenta. Más abajo, donde el suelo volcánico ya es rico y fértil, explota la selva valdiviana. Y todo este verdor exuberante tiene una explicación directa bajo nuestros pies. Las sucesivas capas de ceniza que el Osorno ha depositado durante milenios han creado un tipo de suelo increíblemente especial, conocido como andosol o suelo volcánico. Este suelo es ligero, poroso y extraordinariamente rico en nutrientes. Actúa como una esponja, reteniendo la abundante humedad de las lluvias de la región y liberándola lentamente, creando las condiciones perfectas para que estos bosques densos y antiguos no solo sobrevivan, sino que prosperen. Este es un bosque templado húmedo, hogar de árboles centenarios como coigües y lengas. Y en este entorno, adaptado a la sombra del gigante, habitan criaturas únicas. Desde el pudú, uno de los ciervos más pequeños del mundo, que se mueve sigilosamente entre la espesura, hasta el monito del monte, un pequeño marsupial que es en realidad un fósil viviente, más emparentado con los canguros de Australia que con otros mamíferos de la zona. Todos ellos deben su hogar, directa o indirectamente, a la actividad milenaria del volcán. Así que, como hemos visto, el volcán Osorno es mucho más que una postal perfecta. Es un sistema dinámico y complejo. Es un arquitecto que represa valles para crear lagos, un artista que se esculpe a sí mismo con cada erupción, y un anfitrión paradójico que sostiene un casquete de hielo en su cumbre caliente y da vida a bosques frondosos en sus faldas. Nos muestra que la naturaleza no opera en términos de bueno o malo, de destrucción o creación. Son simplemente dos caras de la misma moneda. Un flujo de lava que aniquila un bosque es el mismo que crea la presa para un lago que sostendrá vida por milenios. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del volcán Osorno? Su forma casi perfecta, su increíble poder para crear lagos o la extraña convivencia del fuego y el hielo en su cumbre. Quiero leer tus impresiones en los comentarios. Y cuéntame, sobre qué otra maravilla de la naturaleza te gustaría que investigáramos en el próximo vídeo. Tu curiosidad es el... Hola, bienvenidos a una nueva exploración. ¿Alguna vez han soñado con un lugar donde el agua desafía la imaginación pintando un lienzo líquido con todos los tonos posibles del azul y el verde? Pues bien, ese lugar existe, y hoy vamos a sumergirnos en sus secretos. Les hablo de la espectacular Laguna Bacalar, en la península de Yucatán, México, conocida con justicia como la Laguna de los Siete Colores. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir va mucho más allá de su impresionante belleza superficial. Esta extensión de agua dulce, de aproximadamente 42 kilómetros de largo y apenas 2 kilómetros en su punto más ancho, no es una laguna común. Su fama mundial proviene de esa increíble paleta cromática que la caracteriza. Desde el turquesa más brillante y cristalino en las orillas, pasando por el jade, hasta el azul profundo, casi índigo, en sus zonas más hondas. Una visión que parece irreal, como si un artista hubiera derramado sus acuarelas sobre la tierra. Pero, ¿qué fenómeno natural es el responsable de esta mágica exhibición de colores? La respuesta, como siempre en la naturaleza, es una maravillosa combinación de factores. La composición del suelo, principalmente piedra caliza blanca, actúa como un reflector gigante, devolviendo la luz del sol a través del agua. Esto, sumado a las distintas profundidades de la laguna y la increíble transparencia de sus aguas, crea este espectro de tonalidades. Las áreas menos profundas, con sus fondos arenosos y blancos, nos regalan esos turquesas vibrantes. A medida que la profundidad aumenta, la luz se absorbe de manera diferente, revelando azules más intensos y misteriosos. Pero la historia de los colores de Bacalar no termina ahí. Hay otro actor crucial en este escenario acuático, los cenotes. Sí, esos mismos cenotes que son emblemáticos de la península de Yucatán. La laguna está intrínsecamente conectada con el vasto sistema de ríos subterráneos y cuevas inundadas de la región. Varios cenotes, algunos dentro de la propia laguna y otros en sus alrededores, la alimentan constantemente con agua fresca y cristalina. Piensen en el cenote negro, también conocido como el cenote de la Bruja. Es una impresionante forma circular dentro de la laguna, con una caída casi vertical que alcanza profundidades de hasta 90 metros. El contraste entre el azul oscuro, casi negro, de sus aguas profundas y los tonos más claros de la laguna circundante es simplemente sobrecogedor.
Es como asomarse hasta otro mundo, un abismo acuático que contribuye con su propia tonalidad a la paleta general de Bacalar. Luego está el cenote azul, un gigante acuático separado de la laguna por apenas unos metros de tierra. Con un diámetro de más de 200 metros y una profundidad similar al cenote negro, sus aguas son de un azul intenso y profundo, un recordatorio constante de la compleja red hidrológica que yace bajo nuestros pies en esta región. Estos cenotes no solo aportan agua, a través de sus interacciones y corrientes, pueden influir en la distribución de sedimentos y la claridad del agua en diferentes zonas, añadiendo más matices al espectáculo visual. La conexión con estos sistemas subterráneos es vital. La península de Yucatán es una plataforma de carbonato de calcio, una especie de queso suizo gigante perforado por la acción del agua durante millones de años. Esta geología única permite que el agua de lluvia se filtre rápidamente, recargando los acuíferos y alimentando tanto a los cenotes como a la propia laguna. Es un sistema dinámico, un corazón acuático que late bajo la selva. Si pensaban que los colores y los cenotes eran lo más asombroso de Bacalar, permítanme presentarles a unos verdaderos supervivientes, unos arquitectos de la vida que habitan en esta laguna y que son, posiblemente, su tesoro más valioso y frágil, los estromatolitos. ¿Estromatolitos? Quizás el nombre no les suene familiar a todos, pero créanme, estamos hablando de estructuras con una importancia monumental para la historia de la vida en la Tierra. Los estromatolitos son estructuras minerales laminadas, formadas por la actividad de comunidades de microorganismos, principalmente cianobacterias. Estas cianobacterias son descendientes directas de algunas de las primeras formas de vida que aparecieron en nuestro mundo hace unos 3.500 millones de años. Y aquí, en Bacalar, encontramos algunas de las formaciones de estromatolitos de agua dulce más grandes y mejor conservadas del mundo. Se les conoce localmente como piedras vivas, y es fácil entender por qué. Parecen rocas, sí, pero son el resultado de la actividad biológica continua. Las cianobacterias atrapan y aglutinan partículas de sedimento, capa tras capa, a lo largo de cientos, incluso miles de años, creando estas formaciones únicas que pueden adoptar diversas apariencias, desde estructuras planas hasta formas de domo o columna. En Bacalar, los estromatolitos forman auténticos arrecifes costeros, especialmente en la zona sur de la laguna. Verlos es como viajar en el tiempo, como asomarse a un pasado increíblemente remoto de nuestro mundo. Son ecosistemas en sí mismos, proporcionando hábitat y alimento a otras pequeñas criaturas. Su presencia aquí se debe a las condiciones particulares del agua de la laguna, su composición química, rica en carbonato de calcio, y su claridad, que permite la penetración de la luz solar necesaria para la fotosíntesis de las cianobacterias. Es crucial entender que estos estromatolitos son extremadamente frágiles. El contacto físico, los cambios en la calidad del agua, la contaminación por nutrientes excesivos, todo esto puede dañarlos irreparablemente. Son verdaderas joyas biológicas, y su estudio nos proporciona información invaluable sobre el origen de la vida y la evolución de los ecosistemas acuáticos. Bacalar no es solo una laguna hermosa, es un laboratorio natural, un museo viviente. Más allá de los estromatolitos, la laguna en sí misma es un ecosistema vibrante y diverso. Sus aguas son el hogar de una variedad de peces, algunos endémicos de la región. Las aves acuáticas encuentran en sus orillas y en los manglares circundantes un refugio ideal. Cigüeñones, garzas, espátulas rosadas y una multitud de otras especies adornan el paisaje, aprovechando la riqueza de alimento que ofrece la laguna. Los manglares, esos bosques anfibios que bordean partes de la laguna, juegan un papel fundamental. Sus raíces entrelazadas no solo estabilizan la línea costera, previniendo la erosión, sino que también actúan como filtros naturales, ayudando a mantener la prístina calidad del agua. Además, son guarderías para muchas especies de peces y crustáceos, lugares donde las crías pueden crecer protegidas antes de aventurarse a las aguas abiertas. La interconexión entre los manglares, la calidad del agua y la salud general del ecosistema de Bacalar es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza teje redes complejas de dependencia mutua. La transparencia del agua también permite que la luz solar penetre profundamente, sustentando praderas de pastos marinos en el fondo de la laguna. Estas praderas son otro componente vital del ecosistema, proporcionando alimento y refugio, y contribuyendo a la oxigenación del agua. Es un sistema delicadamente equilibrado, donde cada elemento,
desde las microscópicas cianobacterias hasta las aves más grandes, tiene un rol fundamental. Es verdaderamente asombroso cómo todos estos factores, la geología kárstica, los cenotes que actúan como venas subterráneas, la composición química del agua, la luz solar y la increíble biodiversidad, incluyendo esos antiquísimos estromatolitos, se conjugan para crear un lugar tan singular. No es solo un destino para maravillarse con sus colores, es un testimonio de los procesos naturales que han moldeado nuestro mundo durante eones. Cuando uno contempla la inmensidad de Bacalar, con sus aguas cambiando de color con cada nube que pasa, con la brisa susurrando entre los manglares, y sabiendo que bajo esa superficie yacen secretos geológicos y biológicos de tal magnitud, es imposible no sentirse sobrecogido. Nos recuerda la complejidad y la belleza inherente al mundo natural, y la importancia de comprender y valorar estos tesoros. La Laguna de los Siete Colores es mucho más que un eslogan turístico. Es una descripción literal de un fenómeno natural deslumbrante, impulsado por la luz, la profundidad y la pureza. Es un recordatorio de que bajo la superficie de nuestro mundo se esconden maravillas que conectan el presente con el pasado más remoto. Desde las corrientes subterráneas que la alimentan hasta las colonias de microorganismos que ayudaron a forjar la atmósfera que respiramos, Bacalar es una clase magistral de ciencias naturales al aire libre. Así que la próxima vez que vean una fotografía de esas aguas turquesas y azules, recuerden que no es solo belleza superficial. Hay una historia profunda detrás de cada tonalidad, una historia de agua, roca, luz y vida. Una historia que se sigue escribiendo cada día en este rincón mágico de México. Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy, viajamos a Milos, una isla de origen volcánico que nos ofrece un espectáculo geológico sin igual, un lienzo donde la naturaleza ha pintado con los colores más intensos y las formas más sorprendentes. Milos es, en esencia, un volcán, o, para ser más precisos, un complejo de volcanes. La isla forma parte del arco volcánico del sur del Egeo, una cadena de volcanes que se extiende desde la península de Metana hasta la isla de Nísiros. Esta actividad geológica es el resultado de la subducción de la placa tectónica africana bajo la placa euroasiática, un proceso que lleva millones de años ocurriendo y que ha dado forma a todo el paisaje del Egeo. Nuestra primera parada nos transporta a un paisaje que parece sacado de otro mundo. Bienvenidos a Saraquinico. Aquí no hay arena dorada ni vegetación exuberante. Lo que encontramos es una extensión de roca volcánica de un blanco puro y cegador, pulida por el viento y el agua salada durante milenios hasta adquirir formas suaves y onduladas. Caminar sobre Saraquinico es como caminar sobre la superficie de la luna. Esta roca blanca no es mármol, como podría parecer, sino una combinación de cenizas volcánicas compactadas y piedra pómez. Hace millones de años, violentas erupciones explosivas arrojaron al aire enormes cantidades de material volcánico. Este material, al depositarse y enfriarse, formó capas de toba volcánica. Con el tiempo, la erosión diferencial, causada por el viento y el constante golpeteo de las olas, esculpió este paisaje surrealista. Las formas son hipnóticas. Hay arcos naturales, pequeñas cuevas y cañones sinuosos que se adentran en la roca. El mar, de un azul profundo y contrastante, ha excavado una pequeña ensenada, creando una piscina natural protegida. Geológicamente, Saraquinico es un libro abierto. Las líneas horizontales que se aprecian en la roca son estratos, capas de ceniza de diferentes erupciones, cada una contando la historia de un evento cataclísmico del pasado. La ausencia casi total de vegetación se debe a la composición de la roca, pobre en nutrientes y altamente porosa. Es un ecosistema extremo, donde solo las formas de vida más resistentes pueden encontrar una oportunidad. Dejando atrás el paisaje lunar de Saraquinico, nos embarcamos para explorar la costa sur de la isla, un área inaccesible por tierra que esconde una de las formaciones más espectaculares del Mediterráneo, Cletico. El nombre, que significa lugar de ladrones, evoca imágenes de piratas que usaban estas cuevas para esconderse y planificar sus ataques. Pero la verdadera historia de Cletico es geológica. Lo que vemos son imponentes formaciones rocosas de riolita, una roca volcánica de color claro, que emergen verticalmente del mar turquesa. Al igual que en Saraquinico, la mano del escultor ha sido la erosión. Las olas, a lo largo de incontables siglos, han encontrado los puntos débiles en estas formaciones rocosas, tallando un laberinto de cuevas,
túneles y arcos naturales. Navegar entre estas estructuras es una experiencia sobrecogedora. El agua, increíblemente transparente, nos permite ver el fondo marino y cómo las bases de estas torres de roca se sumergen en las profundidades. Algunas cuevas son tan grandes que una pequeña embarcación puede entrar en ellas, revelando cámaras interiores donde la luz del sol se filtra a través del agua, creando efectos de iluminación mágicos. Cletico es un ejemplo perfecto de erosión costera en rocas volcánicas. La interacción entre la dureza variable de la riolita y la fuerza constante del mar ha creado este paisaje complejo. Es un sistema dinámico. Las cuevas y arcos que vemos hoy seguirán cambiando, colapsando y formándose de nuevo en una escala de tiempo geológica. Este lugar no es solo un refugio para la vida marina, como peces y esponjas que se adhieren a las paredes rocosas, sino también un santuario para aves marinas que anidan en las repisas más altas, a salvo de depredadores. La herencia volcánica de Milos no solo se manifiesta en paisajes espectaculares, sino también en su subsuelo. La isla es increíblemente rica en minerales, lo que la ha convertido en un centro minero desde la antigüedad. De hecho, la historia minera de Milos se remonta a hace más de 11.000 años, en el Neolítico. Uno de los primeros y más importantes materiales extraídos fue la obsidiana. Esta roca volcánica vítrea, de un negro intenso y brillante, se forma cuando la lava félsica se enfría tan rápidamente que los cristales no tienen tiempo de crecer. El resultado es un vidrio natural. Para las sociedades prehistóricas, la obsidiana era un recurso de un valor incalculable. Al fracturarse, produce bordes increíblemente afilados, mucho más que los del sílex, lo que la hacía ideal para fabricar herramientas de corte, puntas de flecha y raspadores. La obsidiana de Milos era de tan alta calidad que se exportaba por todo el Mediterráneo oriental, convirtiendo a la isla en un centro neurálgico del comercio prehistórico. Hoy en día, la minería en Milos continúa, pero centrada en otros minerales industriales. La isla es el mayor productor mundial de bentonita y perlita. La bentonita es una arcilla absorbente formada a partir de la alteración de cenizas volcánicas, utilizada en todo, desde la perforación de pozos petroleros hasta la arena para gatos. La perlita, otro tipo de vidrio volcánico, tiene la notable propiedad de expandirse enormemente cuando se calienta, convirtiéndose en un material ligero y aislante usado en la construcción y la horticultura. Las minas a cielo abierto, con sus terrazas escalonadas y sus colores ocres, rojos y amarillos, son una parte integral del paisaje de Milos, un recordatorio visible de la riqueza que yace bajo su superficie. Pero la actividad volcánica de Milos no es solo una cosa del pasado. Aunque la última erupción ocurrió hace unos 90.000 años, la isla todavía se considera volcánicamente activa. La prueba más evidente de esto son sus fumarolas y aguas termales. Cerca de la costa este, en lugares como Paleochori y Agia Kiriaki, podemos presenciar este fenómeno. En el fondo del mar, a pocos metros de la orilla, burbujas de gases sulfurosos emergen constantemente del lecho marino. Estas son fumarolas submarinas, grietas a través de las cuales el calor residual del magma que se encuentra a kilómetros de profundidad escapa hacia la superficie. La arena en estas áreas puede alcanzar temperaturas muy altas, lo suficiente como para cocinar alimentos, una técnica que algunos restaurantes locales han convertido en una curiosidad culinaria. Estas aguas termales son ricas en azufre y otros minerales, y se les atribuyen propiedades terapéuticas desde la antigüedad. Pero desde una perspectiva científica, son una ventana al interior de la Tierra. Nos muestran que el corazón de Milos sigue latiendo, que los procesos geológicos que crearon la isla siguen activos. La composición química de estos gases y aguas proporciona a los vulcanólogos información valiosa para monitorear el estado del volcán y comprender los sistemas geotérmicos. Antes de concluir nuestro viaje, debemos mencionar el hallazgo más famoso de la isla, un descubrimiento que, aunque culturalmente icónico, tiene sus raíces en el entorno natural de Milos. En 1820, un agricultor local, mientras removía la tierra de su campo cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Clima, descubrió una estatua de mármol partida en dos. Esa estatua es la que hoy conocemos como la Venus de Milo. El mármol, esa roca metamórfica apreciada por su belleza, no es tan común en Milos como sus rocas volcánicas. Sin embargo, existen yacimientos de mármol de alta calidad en las islas Cícladas, como en la vecina Paros y Naxos.
Es probable que el bloque de mármol fuera importado en la antigüedad para ser esculpido por un artista local o visitante. El hecho de que la estatua sobreviviera durante siglos enterrada bajo el suelo volcánico de Milos es un testimonio de la capacidad del entorno para preservar los objetos. El descubrimiento en sí mismo, un golpe de suerte durante una tarea agrícola rutinaria, nos recuerda cómo la interacción humana con el paisaje puede desenterrar, literalmente, tesoros del pasado. Milos es, en definitiva, un estudio de caso sobre el poder de las fuerzas geológicas. Desde el blanco lunar de Saraquinico hasta las cuevas marinas de Cletico, pasando por su increíble riqueza mineral y las fumarolas que nos recuerdan su corazón ardiente, la isla es una lección de la naturaleza a una escala masiva. No es una isla que simplemente se visita, es una isla que se explora, se toca y se siente. Es un recordatorio de que la belleza más profunda tiene un lugar donde gigantescas catedrales de piedra oscura se elevan directamente desde un mar de color esmeralda. Un laberinto de islas donde cada recodo esconde una laguna secreta o una playa de arena tan blanca que parece polvo de estrellas. Este no es un mundo de ciencia ficción, es un rincón real de nuestro mundo llamado El Nido, en la isla de Palawan, Filipinas. Para entender El Nido, primero debemos retroceder en el tiempo. Mucho tiempo, unos 250 millones de años, para ser más precisos. En aquel entonces, esta área no era un archipiélago, sino el fondo de un vasto y somero mar tropical. Durante millones de años, los restos de incontables organismos marinos, corales, conchas, algas y esqueletos de criaturas microscópicas llovieron sobre el lecho marino. Todos estos restos, ricos en carbonato de calcio, se acumularon capa sobre capa, compactándose bajo una presión inmensa. Este lento pero implacable proceso dio origen a una roca sedimentaria que hoy conocemos como piedra caliza. El Nido es, en esencia, una antigua plataforma de arrecifes fosilizados. Pero, ¿cómo pasaron estas rocas de estar en el fondo del océano a convertirse en los imponentes acantilados que vemos hoy? La respuesta está en el poder de la tectónica de placas. A lo largo de millones de años, colosales movimientos de la corteza terrestre empujaron este antiguo lecho marino hacia arriba, levantándolo lentamente sobre el nivel del mar. Lo que una vez fue un mundo submarino emergió bajo el sol, exponiendo la piedra caliza a nuevos y poderosos escultores, el viento y, sobre todo, el agua de lluvia. Aquí es donde la química entra en juego. El agua de lluvia, al mezclarse con el dióxido de carbono de la atmósfera, se vuelve ligeramente ácida, formando ácido carbónico. Aunque es un ácido muy débil, durante millones de años es más que suficiente para disolver la piedra caliza. El agua se filtró a través de las grietas de la roca, ensanchándolas, creando túneles, cuevas y sistemas subterráneos. Con el tiempo, los techos de algunas de estas cuevas colapsaron, formando profundas depresiones conocidas como dolinas o cenotes. Y es esta misma geología la que ha creado las joyas más famosas de El Nido, sus lagunas secretas. Lugares como la Gran Laguna y la Pequeña Laguna no son simples bahías. Son, en realidad, dolinas o sistemas de cuevas colapsadas que, debido a la subida del nivel del mar, se inundaron y conectaron con el océano a través de pasajes estrechos. Para entrar en algunas de estas maravillas, como la Laguna Secreta, hay que pasar por una pequeña abertura en la roca, a menudo solo visible durante la marea baja. Al atravesarla, uno emerge en un anfiteatro natural completamente rodeado por muros de piedra caliza. El agua aquí dentro es a menudo tranquila, de un color diferente y con una temperatura distinta a la del mar abierto. Esto se debe a la mezcla de agua salada que entra desde el mar y agua dulce que se filtra a través de la piedra caliza desde el interior de la isla. Es un microecosistema en sí mismo, un mundo escondido tallado por el tiempo y el agua. Pero la historia geológica nos lleva directamente al secreto biológico que le da nombre a este lugar. El Nido no es una metáfora poética. El nombre se debe a uno de los habitantes más maravillosos y especializados de estos acantilados, la salangana. En las grietas y cuevas oscuras de los acantilados de piedra caliza vive una pequeña ave, similar a una golondrina, conocida científicamente como Aerodramus fucifagus. Estas aves son maestras de la navegación en la oscuridad total. A diferencia de la mayoría de las aves, han desarrollado una forma de ecolocalización, similar a la de los murciélagos. Emiten clics agudos con su siringe y escuchan los ecos que rebotan en las paredes de la cueva,
lo que les permite volar a altas velocidades en la penumbra sin chocar. Pero su habilidad más extraordinaria es la construcción de sus nidos. En lugar de usar ramas, barro u hojas, la salangana macho construye su nido casi exclusivamente con su propia saliva. Durante la temporada de anidación, unas glándulas especiales bajo su lengua se agrandan y producen una saliva espesa y filamentosa. El ave la escupe y la moldea en forma de copa, pegándola a la pared vertical de la cueva. La saliva se endurece al contacto con el aire, creando una estructura pequeña, blanquecina y translúcida, lo suficientemente fuerte como para sostener los huevos y los polluelos. Es por la abundancia de estos valiosos nidos que los exploradores le dieron a este lugar su nombre tan apropiado. Ahora, bajemos la vista desde los acantilados y sumerjámonos bajo la superficie de las aguas cristalinas de la bahía de Bacuid. Aquí, nos encontramos con otro universo de complejidad y belleza, los arrecifes de coral. El nido alberga más de 45 islas y, rodeando a muchas de ellas, se extienden vibrantes jardines submarinos. Un arrecife de coral no es una colección de rocas de colores. Es una metrópolis bulliciosa construida por animales diminutos. Cada estructura de coral está formada por miles de pólipos, pequeños invertebrados que viven en colonias. Dentro de los tejidos de cada pólipo viven algas microscópicas llamadas zooxantelas. Esta es una de las simbiosis más importantes del mundo. El pólipo de coral le da al alga un hogar seguro y los compuestos que necesita para la fotosíntesis. A cambio, el alga produce azúcares y otros nutrientes que alimentan al coral, dándole hasta el 90% de su energía y sus vibrantes colores. Este intrincado laberinto es el hogar de una biodiversidad asombrosa. Cientos de especies de peces de arrecife, como el pez payaso que vive en simbiosis con las anémonas venenosas, el pez mariposa que revolotea entre los corales, y el pez loro, un importante jardinero del arrecife. Con sus picos duros, los peces loro muerden y raspan las algas de la superficie de los corales, manteniendo el arrecife sano. Al digerir el coral, excretan arena fina de carbonato de calcio. Una parte significativa de la hermosa arena blanca de las playas del Nido ha pasado, literalmente, por el sistema digestivo de un pez loro. Pero el ecosistema del Nido no termina en el arrecife, es un sistema interconectado. En las costas más protegidas, encontramos densos bosques de manglares. Sus raíces enmarañadas actúan como una barrera natural que protege la costa de la erosión de las olas y las tormentas. Más importante aún, son las guarderías del mar. Las aguas tranquilas y ricas en nutrientes entre las raíces de los manglares son el lugar perfecto para que los peces jóvenes, crustáceos y moluscos crezcan a salvo de los depredadores más grandes. Sin los manglares, las poblaciones de peces del arrecife disminuirían drásticamente. Entre los arrecifes y los manglares, a menudo encontramos praderas de pastos marinos. Estas praderas submarinas son otro ecosistema vital. Estabilizan el fondo marino, mejoran la calidad del agua y son la principal fuente de alimento para especies como la tortuga verde. Incluso la vida en tierra está conectada. Los bosques que cubren las islas de piedra caliza son el hogar de monos de cola larga, varanos y una variedad de aves, incluido el llamativo cálao de Palawan. Los nutrientes de la tierra, arrastrados por la lluvia, alimentan a los ecosistemas marinos, y las aves marinas, como la salangana, transportan nutrientes del mar a sus nidos en las cuevas. Así que, cuando contemplamos el nido, no vemos solo un conjunto de islas bonitas. Vemos un sistema dinámico y profundamente entrelazado. Una historia que comenzó en un antiguo fondo marino, fue levantada por fuerzas geológicas monumentales, esculpida por la química del agua y habitada por una increíble variedad de vida que ha evolucionado en perfecta armonía con este entorno maravilloso. Desde los nidos de saliva en las cuevas oscuras hasta las ciudades de coral bajo las olas, el nido es un testimonio del poder y lo ingenioso de la naturaleza. Es un recordatorio de que los paisajes más bellos de nuestro mundo son el resultado de millones de años de procesos naturales, una danza ininterrumpida entre la roca, el agua y la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las maravillas del Nido. La próxima vez que veas una fotografía de sus acantilados de ensueño, sabrás que hay mucho más de lo que se ve así. En la costa norte de Venezuela, un coloso de roca se eleva de forma abrupta y espectacular, separando las cálidas aguas del mar Caribe de un extenso valle interior. Se trata de una imponente muralla verde que domina el horizonte,
una presencia constante y monumental en el paisaje. Esta es la montaña conocida como el Ávila, un macizo que es mucho más que una simple formación geográfica. Es un laboratorio biológico vertical, un universo de ecosistemas apilados uno sobre otro, y una barrera natural que define el clima, el agua y la vida a su alrededor. Durante los próximos minutos, nos embarcaremos en un viaje ascendente a través de esta montaña, no para conquistar sus cimas, sino para descubrir los secretos que guarda en cada estrato de su vegetación. Exploraremos cómo su doble cara, una mirando al mar y otra al valle, crea mundos completamente distintos. Nos adentraremos en bosques que viven permanentemente envueltos en nubes y descubriremos las criaturas y plantas únicas que han hecho de este gigante su hogar. Prepárense para conocer la asombrosa historia natural de una de las montañas más extraordinarias del mundo. La característica más definitoria del Ávila es su dualidad, su condición de muralla climática. Su cresta, que supera los 2.700 metros sobre el nivel del mar en sus puntos más altos, actúa como una barrera formidable contra los vientos alisios que soplan constantemente desde el noreste, cargados de humedad del Caribe. Este simple hecho geográfico da origen a dos mundos radicalmente diferentes en una misma montaña. La ladera norte, la que da cara al mar, es la cara de Barlovento. Recibe el impacto directo de esta masa de aire húmedo. Al ser forzado a ascender por la pendiente de la montaña, el aire se enfría, y el vapor de agua que contiene se condensa. El resultado es una ladera exuberante, con una altísima pluviosidad, surcada por numerosas quebradas y cubierta de una vegetación densa y selvática. Es un mundo de un verde profundo, perpetuamente rociado por la humedad del océano. En contraste, la ladera sur, la que mira hacia el valle de Caracas, es la cara de Sotavento. El aire que logra superar la cumbre ya ha descargado la mayor parte de su humedad en el lado norte. Al descender por la ladera sur, este aire ahora seco se comprime y se calienta, creando un ambiente mucho más árido y con menos precipitaciones. Esta diferencia es tan marcada que, al observar la montaña, se puede distinguir a simple vista la vegetación más seca y clara del sur frente al verdor intenso y profundo del norte. El Ávila es, en esencia, una fábrica de climas, generando sus propias condiciones y dando forma a todo lo que vive bajo su influencia. La propia estructura física de la montaña es un testimonio de fuerzas inmensas y de una edad profunda. Su esqueleto está compuesto principalmente por rocas metamórficas, como el gneiss, formadas bajo una presión y temperatura extremas hace millones de años. Estas rocas antiguas le confieren una resistencia increíble, pero también son responsables de su topografía escarpada y sus pendientes casi verticales. Ascender por esta montaña es como realizar un viaje a través de diferentes latitudes del mundo en tan solo unos pocos kilómetros. La drástica variación de altitud, desde casi el nivel del mar hasta más de 2.700 metros, crea una serie de pisos ecológicos o zonas de vida, cada una con su propio conjunto de condiciones y habitantes. En las zonas más bajas de la ladera sur, encontramos un bosque xerofítico. Aquí, el calor y la menor humedad han favorecido a plantas adaptadas a la sequía. Es un mundo de vegetación espinosa, árboles de pequeño porte como el cují y varias especies de cactáceas. La vida aquí es austera, adaptada para conservar cada preciosa gota de agua. A medida que ganamos altura, aproximadamente a partir de los 1000 metros, el paisaje se transforma. Entramos en los bosques submontanos y montanos. La temperatura desciende y la humedad aumenta. Los árboles son más altos, la vegetación más densa y el sotobosque se llena de una mayor variedad de plantas. Es una transición clara hacia un ambiente más frondoso y templado. Pero la verdadera joya del Ávila se encuentra en sus cumbres, por encima de los 1500 metros. Aquí nos adentramos en uno de los ecosistemas más mágicos y frágiles del trópico, el bosque nublado. Este es un mundo que vive permanentemente abrazado por las nubes. La humedad relativa es cercana al 100% casi todo el tiempo. Los árboles aquí son de formas retorcidas y fantasmagóricas, sus troncos y ramas completamente cubiertos por una gruesa capa de musgo que gotea constantemente. El suelo es una esponja de materia orgánica. La luz se filtra a través de la niebla, creando una atmósfera etérea y silenciosa. Este ecosistema es vital, ya que actúa como una esponja gigante que captura la humedad de las nubes y la libera lentamente, alimentando las quebradas y ríos que nacen en la montaña.
Esta escalera de ecosistemas alberga una riqueza botánica extraordinaria. El Ávila es un jardín vertical donde cada nivel ofrece sus propias joyas. En los bosques más húmedos, por ejemplo, la montaña se convierte en un paraíso para las epífitas, plantas que crecen sobre otras sin parasitarlas, usando los árboles como soporte para alcanzar la luz. Las bromelias son un ejemplo perfecto. Se aferran a los troncos y sus hojas en forma de roseta actúan como pequeños tanques que almacenan agua de lluvia y de la niebla. Estos microhábitats acuáticos son un mundo en sí mismos, proporcionando un hogar para larvas de insectos, pequeños anfibios y una miríada de microorganismos. Y por supuesto, están las orquídeas. Cientos de especies de orquídeas crecen en la montaña, incluyendo la flor nacional de Venezuela, la Cattleya mosaicae, conocida comúnmente como la flor de mayo. Encontrar una de estas espectaculares flores en su hábitat natural, adornando la rama de un árbol en medio del bosque nublado, es una experiencia inolvidable. El aislamiento relativo de sus cumbres también ha permitido el desarrollo de especies endémicas, plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. El Ávila funciona como una isla en el cielo, donde ciertas poblaciones de plantas quedaron aisladas y evolucionaron de forma única, adaptándose a las condiciones específicas de la cumbre. Estas especies son un tesoro biológico, un testimonio viviente de los procesos evolutivos en acción. La fauna que habita este macizo es tan diversa como su flora, aunque a menudo es mucho más difícil de observar. Muchos de sus habitantes son maestros del camuflaje o tienen hábitos nocturnos, moviéndose sigilosamente a través de la densa vegetación. El grupo más visible y colorido es sin duda el de los insectos, especialmente las mariposas. En un día soleado, los claros del bosque se llenan de vida alada. Entre ellas destaca la espectacular mariposa morfo azul, cuyo brillo metálico parece una joya flotante. Pero hay cientos de especies más, cada una con sus propios patrones y colores, jugando un papel crucial como polinizadores. La montaña es también un refugio para más de 500 especies de aves, lo que representa casi el 40% de todas las aves registradas en el país. Se pueden escuchar los cantos de tucanes, quetzales y una increíble variedad de colibríes, cada uno con su pico adaptado a un tipo específico de flor en una maravillosa muestra de coevolución. En cuanto a los mamíferos, la montaña alberga poblaciones de animales sorprendentes. El perezoso de 3 dedos se mueve con su característica lentitud por las copas de los árboles, mientras que las ardillas y los picures, un tipo de roedor grande, se escabulen por el suelo del bosque. Más arriba, en las zonas más remotas y protegidas, aún merodean depredadores elusivos. El ocelote, un felino manchado de tamaño mediano, y su primo mayor, el puma, son los máximos depredadores de este ecosistema. Su presencia, aunque raramente confirmada visualmente, es un indicador de que el ecosistema sigue siendo saludable. La montaña de El Ávila es mucho más que un impresionante telón de fondo. Es un sistema vivo, complejo y fundamental. Es el pulmón que purifica el aire, la esponja que captura y distribuye el agua, y el arca que protege una biodiversidad asombrosa justo al lado de una de las mayores áreas urbanas de Sudamérica. Su existencia es una poderosa demostración de la resiliencia de la naturaleza y de la increíble capacidad de la vida para florecer en gradientes verticales. Desde sus faldas secas y cálidas hasta sus cumbres frías y envueltas en niebla, el Ávila es un mosaico de mundos interconectados. Para seguir viendo más impresionantes paisajes naturales, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. En las vastas y remotas extensiones del noroeste de China, anidado en el corazón de una de las cordilleras más majestuosas del mundo, yace un secreto de aguas cristalinas y belleza sobrecogedora. No es un mar, ni un océano, sino un lago tan puro y elevado que su nombre solo podía ser uno: Tianchi, el lago celestial. Ubicado en la región de Xinjiang, este cuerpo de agua es mucho más que un simple adorno en el paisaje. Es un testimonio del poder de la geología, un laboratorio natural de increíble biodiversidad y un espectáculo visual que desafía la imaginación. Hoy nos embarcaremos en un viaje hacia las alturas de las montañas Tianshan, o las montañas celestiales, para desvelar las maravillas naturales de este lago legendario. Descubriremos cómo las fuerzas glaciales de eras pasadas esculpieron este paraíso,
¿Por qué sus aguas parecen cambiar de color como por arte de magia y qué formas de vida únicas han hecho de sus orillas y profundidades su hogar? Prepárense para sumergirse en los secretos de una joya natural que, hasta el día de hoy, permanece como un santuario de tranquilidad y asombro. Esto es, el lago Tianchi. Nuestra primera parada en este viaje nos sitúa a casi 2000 metros sobre el nivel del mar. Aquí, el aire es más puro, el silencio es más profundo y el paisaje se transforma en una pintura de tonos vibrantes. El lago Tianchi no es un lago cualquiera, su propia existencia es una proeza de la naturaleza, un milagro suspendido entre los picos nevados. Con una forma que recuerda a una media luna, el lago se extiende por casi 5 kilómetros cuadrados. Pero su superficie es solo el comienzo de su grandeza. Bajo sus aguas tranquilas se esconde una profundidad asombrosa, alcanzando en su punto máximo los 105 metros. Imaginen un edificio de más de 30 pisos, sumergido por completo en este abismo de agua helada. Esta inmensa profundidad le confiere un color a casi de zafiro, que contrasta de manera espectacular con el verde intenso de los bosques que lo rodean y el blanco perpetuo del pico Bogda, el gigante de más de 5.400 metros que actúa como su eterno guardián. El agua que alimenta el lago Tianchi proviene directamente del deshielo de los glaciares y la nieve de estas cumbres. Este origen es la clave de su legendaria claridad. El agua, filtrada naturalmente a través de las rocas y libre de los sedimentos de ríos turbulentos, es tan transparente que en los días soleados, el fondo del lago parece estar al alcance de la mano. Este espejo perfecto no solo refleja el cielo y las montañas, sino que también nos cuenta la historia de su creación, una historia escrita por el hielo y el tiempo. Para comprender verdaderamente la magnificencia del lago Tianchi, debemos retroceder en el tiempo, a una era en la que el mundo estaba dominado por el hielo. A diferencia de otros lagos famosos que nacieron del fuego de los volcanes, Tianchi es hijo de la paciencia y la fuerza implacable de los glaciares. Hace millones de años, durante el período cuaternario, gigantescas lenguas de hielo descendían lentamente por las laderas de las montañas Tianshan. Estos glaciares, con su peso colosal, actuaron como las excavadoras más potentes de la naturaleza. Tallaron valles, pulverizaron rocas y arrastraron consigo toneladas de escombros. A medida que el clima del mundo comenzó a calentarse, estos glaciares iniciaron su retirada. Pero no se fueron sin dejar un último regalo. En su lento retroceso, el glaciar que ocupaba este valle depositó una enorme barrera de rocas y sedimentos en uno de sus extremos. Esta acumulación, conocida en geología como una morrena, actuó como un dique natural. Detrás de esta presa, el agua del deshielo comenzó a acumularse, año tras año, siglo tras siglo, hasta llenar la cuenca excavada por el hielo. Así nació el lago Tianchi, un lago de obturación glaciar, un embalse natural creado por la arquitectura de la edad de hielo. Esta formación geológica no solo explica su existencia, sino también su entorno. Las laderas empinadas que lo rodean, los valles en forma de U, característicos de la región y las rocas pulidas que encontramos en sus orillas son todas cicatrices y huellas de este pasado glacial. Es un paisaje que nos habla de un poder monumental, de una era en la que el mundo era un lugar mucho más frío y salvaje. Una de las curiosidades más maravillosas del lago Tianchi es su capacidad para transformarse, para cambiar de apariencia con el paso de las horas y las estaciones. Es un ecosistema dinámico, un lienzo vivo donde la luz y el clima pintan escenas siempre nuevas. Los visitantes a menudo se maravillan de cómo el color del lago puede variar a lo largo del día. Por la mañana, bajo la luz directa del sol, sus aguas pueden resplandecer con un intenso color turquesa o un verde esmeralda, especialmente en las zonas menos profundas. Esto se debe a la forma en que la luz interactúa con las partículas minerales finas suspendidas en el agua, un polvo de roca microscópico legado por los glaciares. A medida que avanza la tarde y el sol cambia de ángulo, los tonos se vuelven más profundos, transformándose en un azul cobalto o un índigo profundo que refleja la inmensidad del cielo.
Pero la transformación más dramática ocurre con la llegada del invierno. A casi 2000 metros de altitud, las temperaturas descienden drásticamente. Desde finales de octubre hasta mayo, la superficie del lago Tianchi se rinde al frío y se congela por completo. Una capa de hielo, que puede superar el metro de espesor, sella el lago, convirtiéndolo en una vasta pista de patinaje natural. El paisaje se vuelve monocromático y silencioso, un reino de blanco y azul pálido. El ciclo anual del deshielo y la congelación es vital para el ecosistema del lago. Con la llegada de la primavera, el hielo se fractura con estruendosos crujidos y el agua líquida, rica en oxígeno, vuelve a circular, despertando la vida latente en sus profundidades y preparando el escenario para el renacimiento de la flora y la fauna en sus orillas. El lago Tianchi no es una joya aislada, es el corazón de un ecosistema vibrante. Las montañas Tianshan son reconocidas como un punto caliente de biodiversidad. Al ascender hacia el lago, uno atraviesa diferentes zonas de vegetación, cada una con su propio carácter. En las altitudes más bajas, encontramos praderas alpinas salpicadas de flores silvestres que estallan en un derroche de color durante los cortos meses de verano. A medida que ganamos altura, el paisaje es dominado por un denso cinturón de coníferas. El protagonista indiscutible de estos bosques es el abeto de Esrenk, Picea esrenkiana, un árbol alto y recto, de un verde oscuro y solemne, que parece montar guardia a lo largo de las orillas del lago. Estos bosques primarios son cruciales, ya que estabilizan las laderas, previenen la erosión y crean un microclima más húmedo y protegido. La fauna de la región es igualmente notable, aunque a menudo elusiva. Las montañas son el hogar del majestuoso leopardo de las nieves, un depredador fantasma perfectamente adaptado a la vida en las alturas. También habitan aquí el íbice siberiano, con su impresionante cornamenta, y diversas especies de aves, como el quebrantahuesos, que planea sobre los picos en busca de alimento. Aunque el lago en sí, debido a sus aguas extremadamente frías y de origen glaciar, no sustenta una gran diversidad de peces, su entorno es un corredor biológico fundamental que conecta diferentes poblaciones de vida silvestre. Este ecosistema es un delicado equilibrio. Cada planta, cada animal, está perfectamente adaptado a las duras condiciones de la alta montaña, inviernos largos y fríos, y veranos cortos y frescos. Proteger este entorno es proteger un tesoro biológico de valor incalculable. Hemos viajado a través del tiempo geológico, hemos observado la paleta cambiante de sus aguas y hemos explorado el oasis de vida que florece en sus orillas. El lago Tianchi, la perla de las montañas celestiales, es un recordatorio del poder y la belleza del mundo natural. Es un lugar donde la escala del paisaje nos obliga a contemplar nuestra propia pequeñez y donde la pureza del entorno nos inspira una profunda sensación de paz. El viaje por el lago celestial termina aquí, pero la aventura continúa. Queremos saber tu opinión. ¿Qué otro fenómeno natural o curiosidad animal te gustaría que exploremos en el próximo vídeo? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Mientras tanto, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas expediciones. Y si te gustó este viaje a las montañas Tianshan, dale me gusta al vídeo. Hasta la próxima exploración. Imaginen por un momento un lugar donde en un solo día pueden caminar a través de un bosque prehistórico envuelto en niebla, atravesar un desierto de dunas doradas, asomarse al cráter de un volcán dormido y contemplar monolitos de roca que se clavan en el cielo. Ahora, imaginen que todo esto ocurre en un territorio de apenas 1500 kilómetros cuadrados, una isla perdida en medio del océano Atlántico. Este lugar no es una fantasía, es la isla de Gran Canaria, en el archipiélago de las Canarias, España. Se la conoce con el apodo del continente en miniatura, y hoy vamos a descubrir que ese nombre es mucho más que un eslogan turístico. Es la descripción literal de un laboratorio natural donde la geología, la meteorología y la biología han colisionado para crear una de las diversidades paisajísticas más asombrosas del mundo. Durante los próximos minutos, viajaremos a través de sus microclimas, desvelaremos las fuerzas volcánicas que la esculpieron,
exploraremos ecosistemas que son auténticos fósiles vivientes y descubriremos las increíbles adaptaciones de la vida en este mundo aislado. Prepárense para entender por qué Gran Canaria es un rompecabezas de la naturaleza, una obra maestra forjada por el fuego y las nubes. Primero, debemos viajar a sus orígenes, a un tiempo de violencia y creación. La isla, como todo el archipiélago canario, es hija del fuego. Nació de una serie de erupciones volcánicas submarinas sobre la placa tectónica africana, que a lo largo de millones de años acumularon capa tras capa de lava hasta emerger del océano. La historia geológica de Gran Canaria se puede dividir en tres grandes actos. El primer acto, hace unos 14 millones de años, fue la construcción de un enorme volcán en escudo, un gigante de pendientes suaves que formó la base de la isla. Tras un largo periodo de inactividad y erosión, llegó el segundo acto, el ciclo Roque-Nublo. En esta fase, hace unos 4.5 millones de años, las erupciones se volvieron mucho más violentas y viscosas, creando la cumbre montañosa y escarpada que vemos hoy. El icónico Roque-Nublo, un monolito de 80 metros de altura que corona la isla, es un testigo de esta fase. No es un meteorito ni un pico ordinario, sino el remanente de un antiguo estratovolcán, un tapón volcánico que la erosión ha dejado al descubierto. El acto final ha sido una actividad volcánica más reciente y dispersa, que ha salpicado el paisaje de conos y calderas, como la impresionante caldera de Bandama. Este cráter de 200 metros de profundidad y 1 kilómetro de diámetro no se formó por una explosión hacia afuera, sino por un colapso hacia adentro. Tras una erupción, la cámara magmática vacía cedió bajo su propio peso, creando esta hondonada perfecta que hoy alberga un ecosistema maravilloso. Esta compleja y larga historia volcánica es el lienzo sobre el que la naturaleza pintaría su obra maestra de diversidad. Ahora que entendemos el lienzo, hablemos del pincel principal, la fuerza que define y divide la isla en dos mundos opuestos, los vientos alisios. Este fenómeno meteorológico es la clave para entender el apodo de continente en miniatura. Los alisios son vientos constantes y húmedos que soplan desde el noreste. Al encontrarse con la formidable barrera montañosa de Gran Canaria, que se eleva a casi 2000 metros en su centro, se ven obligados a ascender. A medida que el aire húmedo sube por las laderas del norte y noreste, se enfría. Este enfriamiento provoca la condensación del vapor de agua, formando un fenómeno conocido como el mar de nubes. Esta capa de nubes, que se asienta entre los 800 y los 1500 metros de altitud, empapa la vertiente norte de la isla con una humedad constante, casi como una llovizna perpetua llamada lluvia horizontal. Esto crea un paisaje increíblemente verde y frondoso. Pero ¿qué pasa en el sur? El aire, después de descargar toda su humedad en el norte, sobrepasa las cumbres y desciende por la vertiente sur ya completamente seco y recalentado. Esto crea una sombra de lluvia, un área protegida de los vientos húmedos que da como resultado un clima árido, desértico y con más de 300 días de sol al año. En un trayecto de apenas 40 kilómetros, pasamos de un clima subtropical húmedo a un desierto africano. La orografía de la isla funciona como un gigantesco motor climático que la parte en dos mitades radicalmente distintas. En la húmeda vertiente norte, gracias al mar de nubes, sobrevive un ecosistema que es un verdadero tesoro biológico, un fósil viviente, el bosque de laurisilva. Este tipo de bosque subtropical cubría gran parte de la cuenca mediterránea hace millones de años, durante la era terciaria. Sin embargo, las glaciaciones posteriores lo hicieron desaparecer de Europa. Sobrevivió únicamente en archipiélagos macaronésicos como las Canarias, que actuaron como refugios climáticos. Adentrarse en la laurisilva de Gran Canaria es como viajar en el tiempo. Es un bosque siempre verde, denso y umbrío, donde la luz apenas se filtra a través de las copas de laureles, viñátigos y tilos. La humedad es tan alta que los troncos y las ramas están cubiertos de musgo, líquenes y helechos, y el agua gotea constantemente de las hojas. Este ecosistema es el hogar de especies endémicas únicas en el mundo, como la paloma rabiche,
y una infinidad de invertebrados y plantas que no existen en ningún otro lugar. Es un mundo mágico y silencioso que depende enteramente de esa capa de nubes que lo abraza y le da vida. Ahora, hagamos un salto drástico. Dejamos atrás el abrazo húmedo de la laurisilva y viajamos a la árida costa sur, a un paisaje que parece sacado de otro continente: las dunas de Maspalomas. Este espectacular sistema dunar de 400 hectáreas es un desierto en miniatura junto al océano. Durante mucho tiempo se creyó que su arena provenía del desierto del Sahara, transportada por el viento. Sin embargo, los estudios científicos han revelado una verdad aún más maravillosa. La arena de Maspalomas es de origen orgánico. Está compuesta principalmente por millones de conchas y esqueletos de organismos marinos, como moluscos y foraminíferos, que han sido pulverizados por el incesante oleaje del Atlántico durante milenios. Las corrientes marinas depositan estos restos en la costa, y los vientos alisios, al llegar a esta zona baja, recogen los granos de arena y los transportan tierra adentro, esculpiendo las dunas en un proceso dinámico que nunca cesa. Este ecosistema desértico alberga también una vida sorprendentemente adaptada. Junto a las dunas encontramos la charca, una laguna de agua salobre que es un punto vital para las aves migratorias que viajan entre África y Europa. Y entre la arena, reptiles como el lagarto gigante de Gran Canaria, una especie endémica que puede superar los 60 centímetros, encuentran refugio y alimento. Es un desierto nacido del océano, un ecosistema creado por la interacción del mar, el viento y la vida. En nuestro viaje por los contrastes de Gran Canaria, no podemos olvidar a uno de sus habitantes más emblemáticos y un símbolo de resiliencia, el pino canario, Pinus canariensis. Este árbol, que forma extensos bosques en las cumbres de la isla, ha desarrollado una adaptación evolutiva extraordinaria para sobrevivir en un entorno volcánico. Es resistente al fuego. A diferencia de otros pinos, el pino canario posee una corteza excepcionalmente gruesa y formada por múltiples capas que aísla el interior del árbol del calor extremo de un incendio forestal. Pero su habilidad más asombrosa es su capacidad de rebrotar. Incluso si el fuego calcina por completo su exterior, dejándolo aparentemente sin vida, el pino es capaz de generar nuevos brotes verdes directamente desde el tronco y las ramas más gruesas, un fenómeno llamado rebrote epicórmico. Esta estrategia le permite no solo sobrevivir, sino dominar el paisaje tras un incendio, ya que elimina a otras especies competidoras que no poseen esta increíble capacidad de regeneración. Es la encarnación de la vida adaptándose y prosperando ante las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Y así, nuestro viaje por el continente en miniatura llega a su fin. Hemos visto cómo el fuego de los volcanes creó el escenario, cómo los vientos alisios lo dividieron en mundos opuestos, y cómo la vida, en su increíble tenacidad, ha colonizado cada rincón, desde los húmedos bosques prehistóricos hasta los desiertos nacidos del mar, dando lugar a especies únicas en el mundo. Si este viaje por los secretos de Gran Canaria te ha gustado, apoya a nuestra comunidad de exploradores con un me gusta. Y para no perderte ni una sola de nuestras aventuras y seguir descubriendo los secretos mejor guardados de la naturaleza, asegúrate de suscribirte y, muy importante, activar la campanita de notificación. En el corazón de los Balcanes, en la frontera natural que une y separa a Croacia y Bosnia y Herzegovina, un río de un color esmeralda imposible fluye a través de uno de los paisajes más salvajes y vírgenes de Europa. Este no es un río cualquiera. La leyenda cuenta que los legionarios romanos, al contemplar su belleza por primera vez, lo bautizaron como una, que significa la única, la sin igual. Y este río, en su viaje a través de los Alpes dináricos, ha creado una maravilla que desafía nuestra comprensión de cómo se forma una cascada. Hoy, nuestro viaje nos lleva al epicentro del Parque Nacional de Una, a un lugar donde el agua no solo esculpe la tierra, sino que la construye. Nos dirigimos a la cascada Strebaki Buk. Antes de verla, se siente una vibración profunda en el aire, un estruendo atronador que reverbera en el pecho. No es una simple caída de agua, sino un complejo sistema de barreras, terrazas y saltos que se extiende a lo ancho del río en una sinfonía de poder y belleza.
Pero el verdadero secreto de Strebaki Bug no reside en su tamaño, sino en su propia creación. Esta cascada no fue tallada por la erosión, está viva. Se construye a sí misma, día a día, molécula a molécula, en un proceso geológico tan maravilloso como raro. Prepárense para descubrir la ciencia detrás de la magia, para entender cómo la vida y la geología danzan juntas para levantar una monumental cortina de agua en el corazón de Europa. La mayoría de las grandes cascadas del mundo son el resultado de la erosión. El agua, a lo largo de eones, desgasta la roca más blanda, dejando un escalón de roca más dura por el que se precipita. Pero Strebaki Bug y todo el sistema del río Una funcionan de una manera radicalmente opuesta. Aquí, el agua no quita, sino que añade. La cascada está en un proceso de crecimiento constante gracias a un fenómeno conocido como deposición de travertino. Para entenderlo, debemos mirar la química del agua. El río Una nace y fluye a través de los Alpes Dináricos, una vasta región de terreno kárstico. Esto significa que el paisaje está dominado por rocas solubles como la caliza y la dolomita. A medida que el agua de lluvia se filtra a través del suelo, absorbe dióxido de carbono, volviéndose ligeramente ácida. Esta agua ácida disuelve la roca caliza, enriqueciéndose con bicarbonato de calcio disuelto. El río Una es, en esencia, una sopa mineral supersaturada. Cuando esta agua rica en minerales llega a una zona de rápidos o a una pequeña caída, se produce un cambio drástico. El agua se agita, se airea, y el dióxido de carbono que contenía se libera a la atmósfera. Este cambio en la química del agua hace que ya no pueda mantener disuelta toda esa carga de mineral. El bicarbonato de calcio se precipita, convirtiéndose en carbonato de calcio sólido, o calcita. Pero aquí es donde entra en juego el catalizador biológico. El proceso es acelerado por la vida. En las aguas puras y oxigenadas del río Una prosperan ciertas especies de musgos, algas y cianobacterias. Estas plantas, a través de la fotosíntesis, consumen dióxido de carbono del agua, alterando aún más la química a su alrededor y provocando una precipitación de calcita aún más rápida. El mineral se cristaliza directamente sobre estas plantas, cubriéndolas capa por capa. Con el tiempo, las plantas inferiores mueren y se descomponen, pero su estructura queda petrificada, encerrada en una nueva capa de roca porosa y ligera, el travertino, también conocido como toba. Strebaki Bug es, literalmente, una presa de travertino construida por el propio río. No es una estructura estática. Cada año, la barrera crece entre 1 y 3 centímetros. Es una formación geológica viva, un arrecife de agua dulce donde la geología y la biología son inseparables. La existencia de este fenómeno depende por completo de las características únicas del río Una. Su legendaria pureza no es solo una cualidad estética, es un requisito bioquímico. El proceso de formación de travertino es extremadamente sensible a la contaminación. Cualquier alteración química o la presencia de materia orgánica en exceso inhibiría el crecimiento de los musgos y algas especializados, deteniendo la construcción de la cascada. El color del río, ese increíble tono que varía del turquesa al verde esmeralda, también está directamente relacionado con su química. El agua es tan clara que la luz solar puede penetrar profundamente. El color que vemos es el resultado de la dispersión de la luz por las diminutas partículas de calcita en suspensión y los minerales disueltos, combinado con el reflejo del lecho del río y la vegetación acuática. En los días soleados, el río parece brillar desde dentro, como si estuviera iluminado internamente. El caudal de luna varía drásticamente con las estaciones. Durante el deshielo de primavera, el río se transforma en un torrente furioso. El volumen de agua es tan inmenso que la cascada ruge con una fuerza ensordecedora, lanzando nubes de niebla que se elevan cientos de metros y riegan los bosques circundantes. En los meses más secos del verano, el caudal disminuye, revelando la intrincada estructura de las barreras de travertino. Es entonces cuando se puede apreciar la complejidad de la cascada. No es un solo salto,
sino una red de docenas de caídas más pequeñas, canales y pozas, cada uno un microhábitat en sí mismo. Este pulso estacional es el latido del corazón del parque, un ciclo de poder y delicadeza que define la vida a lo largo de sus orillas. La cascada y el río que la alimenta son el centro de un ecosistema vibrante, protegido dentro del Parque Nacional de Una. Los bosques que bordean el cañón son densos y primarios, un refugio para una fauna impresionante. Aquí habitan grandes mamíferos europeos como el oso pardo, el lobo gris y el lince, que encuentran en la remota geografía del parque el territorio y el aislamiento que necesitan para prosperar. Pero la vida más directamente ligada a la cascada es la que se encuentra dentro del agua y en sus orillas. El río Una es famoso entre los pescadores por su increíblemente rica vida acuática. Sus aguas frías, rápidas y altamente oxigenadas son el hábitat ideal para los salmónidos. Es uno de los últimos santuarios del Ucho Ucho, también conocido como el salmón del Danubio, un pez depredador prehistórico que puede alcanzar tamaños monumentales y que es un indicador de la salud prístina del ecosistema. En las propias barreras de travertino, la vida se aferra a cada superficie. La niebla constante de la cascada crea un microclima de alta humedad, permitiendo que helechos, musgos y flores raras prosperen en las paredes del cañón. Y en el agua, entre las formaciones de toba, se crea un laberinto de escondites que son el hogar de anfibios, crustáceos e innumerables especies de insectos acuáticos. Estas criaturas son la base de la cadena alimentaria que sustenta a los peces y, a su vez, a las aves que anidan en la zona, como el mirlo acuático, que tiene la increíble habilidad de caminar bajo el agua por el lecho del río en busca de larvas. Este ecosistema no es simplemente alrededor de la cascada, es parte de ella. La vida no solo habita aquí, es la arquitecta del paisaje. Hemos viajado al corazón de una frontera natural para ser testigos de un milagro geológico. Strebaki Buk se ha revelado no como una simple maravilla escénica, sino como un sistema dinámico y viviente. Es un lugar donde el agua, cargada con los huesos disueltos de las montañas, colabora con las formas de vida más humildes para construir una estructura monumental. Es un recordatorio de que la naturaleza es un proceso, no un objeto estático. La cascada que vemos hoy no es la misma que existía hace un siglo, ni será la misma dentro de 100 años. Está creciendo, cambiando, evolucionando, impulsada por un delicado equilibrio químico y biológico. Proteger Strebaki Buk y el río. Una es proteger mucho más que un paisaje. Es salvaguardar un proceso de creación, un laboratorio natural donde podemos observar a la Tierra en el acto de construirse a sí misma. Esperamos que este viaje a las aguas vivas de la frontera balcánica te haya inspirado. El mundo está lleno de estas historias donde la ciencia revela una magia aún más profunda que la belleza superficial. Es posible que un desastre, un accidente en alta mar, sea el ingrediente final para crear una de las postales naturales más famosas del mundo. Imagina una playa de arena blanca y pulida, tan aislada del mundo que la única forma de pisarla es llegando en barco. Ahora, rodea esa arena con murallas colosales de piedra caliza, paredes tan blancas y verticales que parecen cortadas artificialmente. Y finalmente, inunda la bahía con un agua de un color azul tan intenso, tan eléctrico, que parece retocado digitalmente. Este lugar que parece sacado de la imaginación es un lugar que existe. Es la playa de Navallo, en la isla de Zakynthos, Grecia. Pero esta playa, hoy mundialmente famosa, fue durante siglos un rincón anónimo en una costa salvaje. Necesitó que un barco perdiera su batalla contra el mar para convertirse en el ícono que es hoy. Y, sin embargo, el barco oxidado que descansa sobre la arena es solo el protagonista más reciente de una historia geológica y biológica mucho más antigua. Hoy no solo vamos a visitar la playa del naufragio, vamos a desentrañar los procesos naturales que la hicieron posible. Y descubriremos que esta isla esconde un secreto vital, un ciclo de vida ancestral que depende de sus otras playas, mucho menos famosas, pero infinitamente más importantes. Prepárate para explorar la asombrosa naturaleza de Zakynthos.
Aquí, la tierra no se desliza suavemente hacia el mar, se desploma. Durante mucho tiempo, la pequeña cala que hoy llamamos Navallo era conocida localmente como la Cala de San Jorge. Era hermosa, sí, pero inaccesible y salvaje. Un rincón más de una costa implacable. Todo cambió una noche de tormenta en octubre de 1980. Vamos a rebobinar esa escena. El MV Panagiotis, un buque de carga, navegaba por las aguas del Jónico. El clima era terrible, vientos huracanados, olas gigantescas. Según los informes, el barco sufrió una falla mecánica. Perdió potencia y quedó a la deriva, empujado inexorablemente por la tormenta hacia la costa oeste de Zakynthos. Al principio, fue un problema. Un montón de metal oxidándose en una playa prístina. Pero entonces, la naturaleza comenzó su trabajo. La arena, movida por las olas, empezó a abrazar el casco. El óxido del acero comenzó a teñir la arena a su alrededor, creando un contraste visual impactante con la blancura de la playa y el azul del agua. El barco dejó de ser un intruso para convertirse en parte del paisaje. Y aquí es donde la geología vuelve a tomar el protagonismo. ¿Por qué esa playa es tan espectacularmente blanca y el agua tan increíblemente azul? No es solo la arena. Es la roca. Esos acantilados de piedra caliza que rodean la playa están en constante, aunque lenta, erosión. El viento, la lluvia y, sobre todo, la acción incansable de las olas, desprenden partículas diminutas de la roca blanca. Este polvo de piedra caliza, fino como el talco, se asienta en el fondo de la bahía y se mezcla con la arena. Cuando la luz del sol golpea el agua, sucede algo asombroso. El agua clara filtra la mayoría de los colores del espectro de luz, pero estas partículas blancas suspendidas actúan como millones de espejos diminutos. Reflejan y dispersan las longitudes de onda azules de la luz solar en todas direcciones. El resultado no es un azul marino oscuro y profundo, sino un azul neón, casi lechoso y brillante, que parece emitir su propia luz. La propia playa de Navallo es un entorno dinámico. No siempre tiene el mismo tamaño. En invierno, las tormentas pueden arrastrar gran parte de la arena hacia el mar, dejando el barco casi sobre rocas desnudas. Luego, en primavera y verano, las corrientes más suaves la devuelven, grano a grano, reconstruyendo la playa. Es un lienzo que el mar pinta y borra cada año. Pero, como les dije, Zakynthos es mucho más que esta playa. Si nos alejamos de esta costa dramática y viajamos al sur de la isla, a la bahía de Laganas, el escenario cambia por completo. Aquí no hay acantilados imponentes. Hay playas largas, de arena suave y dorada, y aguas cálidas y poco profundas. Y es aquí donde se desarrolla uno de los eventos biológicos más importantes de todo el Mediterráneo. El protagonista aquí no es un barco, sino un reptil. Uno muy antiguo, la tortuga boba, o careta careta. Zakynthos no es solo un lugar que les gusta visitar, es su santuario de anidación más crucial en todo el mar Mediterráneo. Imagina esto. Una hembra de careta careta que ha pasado quizás 20 o 30 años viajando miles de kilómetros por el océano. Ha sobrevivido a depredadores, redes de pesca y a la contaminación. Ahora, un impulso biológico imparable la guía de regreso. ¿A dónde? No solo a Zakynthos, no solo a la bahía de Laganas. La guía de regreso a la misma playa exacta donde ella nació décadas antes. Con sus aletas traseras, cavan un nido con la precisión de un cirujano, una cámara en forma de pera de unos 50 centímetros de profundidad. Allí deposita alrededor de 100 huevos, parecidos a pelotas de ping-pong. Luego, con un cuidado agotador, los cubre, camuflando el nido antes de arrastrarse de vuelta al mar, desapareciendo antes del amanecer. Ese es solo el comienzo. Durante unos 50 a 60 días, la arena actúa como una incubadora natural. Y aquí ocurre otro fenómeno maravilloso. La temperatura de la arena determina el sexo de las crías. Unos pocos grados de diferencia en el nido pueden significar una nidada mayoritariamente masculina o femenina.
Cuando llega el momento, generalmente de noche, los huevos eclosionan casi al unísono. Diminutos tanques biológicos, las crías de tortuga, usan un pequeño diente temporal para romper el cascarón. Juntas, excavan hacia la superficie. Y entonces, comienza la carrera más peligrosa de sus vidas. Instintivamente, buscan el horizonte más brillante. En el mundo natural, ese horizonte siempre sería el mar, reflejando la luz de la luna o las estrellas. Deben correr por la arena expuesta, evitando cangrejos, aves marinas y otros depredadores, hasta alcanzar la seguridad relativa del oleaje. Es un viaje frenético y peligroso. Solo una fracción de las tortugas que nacen en estas playas sobrevivirá hasta la edad adulta. Pero las que lo logran, llevarán consigo el mapa magnético de esta isla, asegurando que, décadas después, regresarán para continuar el ciclo. Zakynthos es un refugio animal que no ha terminado de mostrarnos sus otras maravillas. Muy cerca de Navajo, la misma erosión que esculpió los acantilados ha creado las cuevas azules. No son solo cuevas oscuras. Son arcos marinos y grutas talladas por el mar en la base de los acantilados de piedra caliza. Cuando el mar está en calma, puedes entrar en ellas en pequeñas embarcaciones. Dentro, el efecto de luz es aún más intenso que en Navajo. El agua no solo refleja el azul, parece que el fondo del mar está iluminado por focos azules. Cualquier cosa que sumerjas en el agua, tu propia mano, un remo, parece pintarse instantáneamente de un azul fluorescente. Es el mismo principio científico de Navajo, la dispersión de la luz por las partículas de piedra caliza, pero amplificado por el entorno cerrado de la cueva. La isla de Zakynthos, como vemos, es un lugar de dualidades extraordinarias. Es el hogar de una de las playas más fotografiadas del mundo, un paisaje que debe su fama a un accidente, pero que se construye sobre una base mucho más profunda, millones de años de procesos geológicos, de levantamientos tectónicos y de la lenta disolución de la piedra caliza que pinta el mar de un color imposible. Y al mismo tiempo, la isla es un santuario, una incubadora natural fundamental para la supervivencia de la careta careta, un reptil ancestral que conecta a Zakynthos con los rincones más lejanos del océano. Navajo es el espectáculo, el resultado visible de fuerzas geológicas masivas. Las tortugas son el pulso vital, el recordatorio de que la naturaleza opera en ciclos que van mucho más allá de nuestra escala de tiempo. Zakynthos nos enseña que la belleza natural puede nacer del caos de una tormenta, pero se sostiene gracias a la paciencia de la geología y a la increíble tenacidad de la vida. ¿Qué te asombró más? ¿La historia geológica que creó el azul de Navajo o el increíble viaje de las tortugas careta careta? Cuéntanos en los comentarios. Y si te apasiona descubrir las historias ocultas detrás de los lugares y criaturas más increíbles de nuestro mundo, este es tu canal. Dale al botón de me gusta si aprendiste algo nuevo, y asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás nuestro próximo viaje. Hasta la próxima exploración.